esposa no es tan leal y fiel. Y seguro mucho menos inocente como te la imaginas. Ni tú ni nadie me van a impedir llegar a la verdad de la muerte de mi hija. ¿O hablas tú o hablo yo? ¿Por qué no me dijiste que hablaste con Marcos la noche de su muerte, Natalia? Yo estoy enamorado de Alicia. Yo creo que usted me puede ayudar a encarcelar a mi mujer. Cuéntame, ¿qué opinarían tus superiores si saben que te acuestas con las esposas de sus presos? Alicia, ¿estás ahí? Alicia, ¿sigues ahí? Alicia, ¿estás bien? No voy a ningún lado. Acabo de darme una ducha y lo único que quiero es cenar, dormir y olvidarme que este día existió. Es que estoy muy preocupada por ti. Tienes que alejarte de tu mujer antes de que sea demasiado tarde. Por lo menos hasta que termine la investigación. Muchas gracias por el consejo, Carolina, pero creo que ahora voy a colgar. No, Alex, por favor, espera, sí. ¿Qué pasa ahora? ¿Podrías pasar la noche conmigo? Es que te lo juro que tengo mucho miedo. Por favor, ven a hacerme compañía. Adiós, Carolina. A mí no me engañas. Alex, sé que en el fondo estás muy asustado. Y aunque no te lo reconozcas ni a ti mismo, sé que esta noche vas a dormir con un ojo abierto, pendiente de cada movimiento que hace tu esposa. Pues mira, ahí es donde te equivocas. Mi esposa siempre ha sido leal conmigo y yo confío ciegamente en ella. ¿Sí? ¿Y fue leal contigo cuando se acostaba con Buenaventura mientras tú estabas en la cárcel? ¿De qué estás hablando? Lo que escuchas. Tu esposa no es tan leal y fiel. Y seguro mucho menos inocente como te la imaginas. No solo no coinciden, sino que la caligrafía no se parece ni de cerca. No es necesario ser un experto para darse cuenta que es imposible que Marcos haya escrito estas cartas. Es que si comenzamos a dudar de todo y de todos, vamos a terminar volviéndonos locos. Alicia, Marcos fue el niño monstruo. Hasta su padre lo reconoció. Y en la corte. Pues yo creo que tenemos que mantener la mente abierta. Hay cosas que no cuadran. Leighton, por ejemplo, está seguro que la asesina es una mujer. Yo estoy empezando a creer que Leighton es un loco, que desea cualquier cosa para poder escapar. No hay nadie como Leighton para entender la mentalidad de un asesino en serie. Entonces, ¿tú también crees que el asesino de Mariana es una de las sobrevivientes de mi clase? ¿Natalia? Ay, no sé. Pero yo solo digo que si queremos seguir con vida, pues no podemos cerrarnos a ninguna posibilidad. A ver, ¿por qué no me cuentas de Natalia? ¿Cómo era de niña? De las niñas, era la que se llevaba la peor parte. Le decían cara de espinilla, tenía bigotes, los dientes chuecos. Es difícil saber si es niño o niña. Es niña, pero la más fea de todas. Debe de haber una más fea de todas. Luciano, ¿qué tú crees? No, es seguro que es la más fea. ¡Déjenla! ¡La maestra! Bueno, niños, silencio. Natalia. El bullying puede destruir la mente de una niña. Sí, pero yo no creo que haya sido ella. Ese día ella no estaba ahí. Salió del salón. ¿Estás seguro que no volvió? Eso es una mentira. Por favor, Alex, ven a pasar la noche conmigo y te cuento todo. Todo de principio a fin.
No tienes ni idea de la historia que vas a escuchar acerca de tu querida y leal esposa. La cena está lista. Gracias, ya voy. Escúchame bien, Carolina. No quiero que me sigas llamando para llenarme la cabeza. Por favor, solo quiero que abras los ojos y que no termines apuñalado o envenenado o quizás en el fondo del mar. Tu mujer, Alex, tiene facetas que tú ni siquiera imaginas. Se acostaba con Buenaventura en tu propia cama. Y bueno, a juzgar por lo que se oía, mal no la estaba pasando. También la vi la otra noche muy excitada. ¿Vienes por fin? Alex, no. No vayas a comer nada que ella preparó, nada. ¿Con quién hablas? Con nadie. Alex. No quiero volver a escuchar una cosa así, ¿me oíste? Nunca has respetado nada, pero tenerle celos a una hija. No la dejabas sola ni a sol ni a sombra. Conocías a todos sus amigos, hablabas con todos sus profesores y tu esposa desapareció para ti. Valeria, no puedo creer que hayas sentido celos del amor que un padre le puede tener a su hija. Esa niña fue lo único bueno que tú me diste. No sé si quiero saber dónde te llevaron esos celos y qué fuiste capaz de hacer. ¡Ya vete de una vez! Sí, me voy. Pero antes quiero advertirte una sola cosa. Ni tú ni nadie me van a impedir llegar a la verdad de la muerte de mi hija. ¿Entendiste? Es de la policía para decirnos que ya el custodio está ahí abajo. ¿Y no vamos a tener protección dentro del apartamento? No sé, Natalia, no sé cuáles son los procedimientos oficiales. Tú debes saber mejor que yo. Cuando estuve en la cárcel, ¿tuviste protección dentro del apartamento? No, por supuesto que no. Pero eso fue diferente. ¿Ah, sí? ¿Y por qué era diferente? Bueno, porque no estaba sola. Carolina se quedó todo el tiempo conmigo. ¿Ahora estoy yo? Bueno, además, Tomás pasaba ratos por acá. Pero como dices tú, ahora te tengo a ti para cuidarme. Nos vamos a la cama. No, Natalia. Yo voy a salir, tengo cosas que hacer. Alex, tengo miedo de quedarme sola. Además, nos pidieron que saliéramos lo menos posible. Si te intranquilizas, siempre puedes llamar a tu amigo Tomás. Hola, mi muñeco. No, o sea, no. No puedes salir a esta hora. Es peligroso. No es la forma de cuidar a nuestro bebé. Ay, mi muñeco, pero es que te extrañaba tanto. Veo que no estás solo. No, no estoy solo y mejor te llevo a tu casa. Martín, espera. Si Caterina vino aquí tan tarde es porque seguramente tiene algo muy importante que decirte. Solo quería verte, muñeco, y en realidad creo que es una buena idea que me lleves a casa. Caterina, ya. Llegó el momento. Ya pasaron las 24 horas. ¿Podrían dejar de hablar en clave ustedes dos? ¿Qué está pasando? O hablas tú o hablo yo. Déjanos solos, Alicia, por favor. Llámame para lo que necesites, a la hora que sea. Ni un solo rodeo. Quiero que me veas a los ojos y me digas qué es lo que está pasando. Ya no estoy embarazada, muñeco. ¿Qué? Que perdí a nuestro bebé, Martín.
Ya no seremos padres. ¿Qué haces aquí? Quedamos que no más visitas. Bueno, eso fue antes de que pasaras al bando de las sospechosas. Ay, ya deja de repetir eso que me van a volver loca. Por favor, si sospechan de mí están más perdidos de lo que creen. Eso me pone más nerviosa. Bueno, ¿y el dueño de la casa, el recién liberado, dónde está? No sé. A lo mejor tú puedes decirme por qué me dejó sola en su primera noche de regreso a la casa. Tú no hablaste con él de lo nuestro, ¿verdad? Un caballero no tiene memoria. Pero ¿sabes qué? Qué bueno que no está. Porque tengo que hacerte una pregunta. Y yo creo que vas a estar más cómoda a solas. Pues pregunta, no tengo nada que ocultar. ¿Por qué no me dijiste que hablaste con Marcos la noche de su muerte, Natalia? ¿Qué? Encontramos su celular. Y una de sus últimas conversaciones la tuvo contigo y yo quiero saber de qué hablaron. Ya, muñeco. No te pongas así que no lo puedo resistir. Muñequito. Ya, no te pongas así. Quiero que me digas toda la verdad, Carolina. Si hay algo que me tiene profundamente cansado son las mentiras. Natalia y ese tipo. Alex, es horrible. No sé, Natalia es una mujer tan distinta a la que yo pensaba que era. Quiero saber exactamente qué fue lo que pasó. ¿Cómo fue? Bueno, que yo sepa, fueron 2 veces. Una incluso me invitó a participar y hicimos un trío. Y probablemente hayan muchas más. La segunda vez en la que yo estaba presente fue una fiesta de 2 y no me invitaron a participar. Durmieron juntos toda la noche y me dejaron afuera en el sofá. No puede ser. Alex, es como te decía. Todavía hay muchos lados oscuros de Natalia que no conocemos. Es que hasta me da miedo pensar lo que pueda esconder esa carita angelical. Ya estoy cansada de que todos duden de mí. ¿Qué tiene de raro que yo haya hablado con Marcos ese día? Ustedes no eran demasiado cercanos. Bueno, no. Pero siempre me pareció muy cruel que todos se obstinaran tanto culpándolo. Yo sentía que no había sido él. ¿Sentías? Mira, Tomás, hace meses que yo le doy vueltas al tema de Marcos. Estoy segura que él no disparó de niño. Y justo le llamaste minutos antes de que se suicidara. Ese día Leighton le dijo a Alex que Marcos no había sido el asesino. Yo quise llamarlo para decirle que yo no creía que fuera culpable, pero él no me contestó la llamada. Bueno, y si él no fue el asesino, ¿tú sabes quién fue? ¿Sabes qué? Acepto que me interrogues si encuentras solamente una prueba en mi contra. Mientras, prefiero morirme de miedo sola que seguir aguantando tus preguntas sin sentido. Bye. Perdóname, muñeco. Yo hubiera querido tanto darte este hijo. No, Caterina, no es tu culpa. Además, con todo lo que nos pasó, es un milagro que no lo hayas perdido antes. Sí, pero
La buena noticia es que el doctor dice que mi cuerpo está en perfectas condiciones, así que pronto podemos encargar otro bebé. ¿Qué dices? Caterina, pareciera que no te destroza esta noticia. ¿No te aterra la ilusión de un nuevo hijo? Sí, pero muchas parejas pasan por lo mismo y después tienen muchos hijos y con nosotros va a ser igual. No, Caterina. Nuestra historia termina aquí. Nosotros no tenemos una relación. Nunca la tuvimos. Lo único que nos mantenía unidos era ese hijo y la ilusión de que naciera. Martín, pero podemos construir una relación. No, no podemos. Yo estoy enamorado de Alicia. Federico, ¿puedo ayudarlo en algo? Eso espero. Yo creo que usted me puede ayudar a encarcelar a mi mujer.